El historial de éxito del capitalismo en la reducción de la pobreza ha sido tan incuestionable que durante años se ha tenido que cambiar la narrativa para hablar del concepto de desigualdad. Y se utiliza constantemente, además, con ese objetivo ideológico que es el de que pienses que desigualdad y pobreza es lo mismo, que por supuesto no lo es, ¿no? Nadie ha muerto jamás de desigualdad, sin embargo, la gente muere de pobreza. Pero para hablar sobre lo que es la verdadera desigualdad y cuáles son los resultados de los informes más detallados, nadie mejor que Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Daniel, de estar en tu programa. Qué gusto que estés aquí. Un informe impresionante del Instituto Juan de Mariana que todos debéis leer sobre la desigualdad y me parece que hay una serie de conclusiones que son muy importantes porque además hay que diferenciar entre desigualdad de renta y desigualdad de riqueza. ¿Cuáles son las principales conclusiones que te gustaría lo primero, Daniel, que tú mismo lo estabas comentando, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos dado por hecho que hablar de desigualdad supone lo mismo que hablar de pobreza, cuando hablamos de cuestiones que son totalmente distintas? Totalmente. El mejor ejemplo, cuando tú calculas el índice de Gini, que es la métrica de referencia para hablar de cómo se reparte o la riqueza o la renta en una sociedad, tú te encuentras como países como por ejemplo Noruega, de los más ricos del mundo, tienen niveles de desigualdad muy parecidos a los que tiene por ejemplo Bielorrusia, sí, uno de los países más pobres de Europa y también del mundo. Entonces claro, esto ya nos ayuda a empezar a centrar el debate. Es más, hoy en día en España los niveles de desigualdad no son tan distintos de los que teníamos hace 150 años. Sí. Lo que ha cambiado es cómo está España ahora, claro, con sus problemas, pero cómo está España ahora, mucho más rica, comparada con la España de hace 150 años. España hoy es aproximadamente de un orden de 15 veces más rica de lo que era hace siglo y medio. Entonces, claro, tú puedes tener un reparto de la renta parecido, pero eso no te está diciendo nada del bienestar de la población, porque ¿en qué España queremos vivir? ¿En una 15 veces más rica con el mismo nivel de desigualdad o en una 15 veces más pobre con el mismo nivel de desigualdad? Ese es el primer mensaje que tú ponías muy bien en términos abstractos y que en el informe lo hemos intentado medir con datos, y además queda encima de la mesa evidente como al final dar por sentado que desigualdad y pobreza es lo mismo que decir que vivir en Noruega y Bielorrusia pues es lo mismo, ¿no? Porque los dos tienen niveles similares de desigualdad. Eso me recuerda a aquel cartel que se veía en Venezuela, ¿no? Que salía: hemos conseguido reducir la desigualdad más que ningún país de la región. Y decía, claro, haciendo a todo el mundo pobre. Efectivamente. Es una manera bien rápida de hacer de reducir la desigualdad, ¿verdad? Efectivamente. Además, lo que hemos hecho también es analizar con qué frecuencia aparece publicada la palabra desigualdad en los libros que se han publicado en lengua inglesa desde el siglo XIX hasta nuestros días. O sea, hemos analizado más de 2 siglos de publicaciones editoriales. Y también lo hemos cruzado con la palabra pobreza. Y ahí lo que puedes ver es que la palabra pobreza, que aparecía con mucha frecuencia en los textos del siglo XIX, se fue reduciendo y cayendo en popularidad, casi en paralelo con el incremento que ha ido teniendo el término de desigualdad en los últimos siglos. Claro. En las últimas décadas, perdón. Tenemos menos pobreza a nivel global, de hecho 9 veces menos pobreza que al comienzo de la época de la economía de mercado y el capitalismo global. Tenemos más alfabetización, menos mortalidad infantil, más esperanza de vida. En prácticamente todas las métricas el mundo no solo es que está mejor, sino que está exponencialmente mucho mejor. Y luego tenemos los problemas propios de las sociedades modernas. Pero no nos comparamos hoy con las Españas y los mundos de hace 2 siglos. Sin embargo, antes, donde todo eso estaba peor, lo que sí había era mucha igualdad. Era un mundo efectivamente como esa Venezuela que hay ahora, donde hay mucha más igualdad, pero evidentemente hay una enorme pobreza. Y eso es de lo que tendríamos que hablar, pero incluso hemos querido darle una vuelta de tuerca más. Hemos dicho, bueno, pues hay gente que quiere hablar de desigualdad. Pues nos hemos puesto a mirar la desigualdad en España y resulta que si la medimos en términos de renta, está solo ligeramente por encima de la media europea, siendo Europa una de las zonas menos desiguales del mundo. Sí. Además, no le estamos imputando ahí la tenencia de vivienda. En España es un asunto importante porque somos el país rico o desarrollado con más propietarios de vivienda. Cuando lo aplicamos ya de hecho estamos por debajo de la media, pero bueno, por debajo, por encima, lo que quiero decir, una desigualdad en el promedio europeo, siendo Europa una de las zonas con menos desigualdad de renta. Entonces, primer problema, nos hablan de un mal acuciante
cuando los datos muestran que estamos en el promedio de las zonas con menos desigualdad del mundo. Que no es cierto que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, es completamente falso. Correcto. Y que no es cierto que haya una desigualdad completamente descontrolada y muchísimo menos, ¿no? A mí además me interesa el concepto de la calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, mucha gente habla de la desigualdad, pero ¿qué es lo que me diferencia a mí o a ti o a cualquier ciudadano de Jeff Bezos o de yo qué sé, de Bill Gates, ¿no? No es el acceso a vestimenta, alimentación de calidad, agua potable, educación, etcétera. Tenemos la misma, sino el precio, nada más. A lo mejor los pantalones o los coches que utilizan ellos son muchísimo más caros, pero no es un problema de acceso a algo. Lo que había antes de la revolución que ha supuesto el libre mercado, el capitalismo, es la imposibilidad de acceder a sanidad, de acceder a educación, a leer, a saber leer, claro, etcétera, ¿no? Bueno, el recurso clave es este, ¿no? Al claro, final y al cabo, muchas de las personas que has enumerado no solo eran ricas, algunas eran directamente pobres, ¿no? En la lista de ricos de España tenemos ejemplos claros, es más, hemos comparado la lista de los más ricos de España al comienzo de la transición con la lista de los más ricos de España en la actualidad. Nos hemos encontrado que tiene una tasa de rotación de casi el 85%. Eso es muy importante. Que de cada 100 personas ricas en la España de antaño, hoy en día, o ellos o sus descendientes, de cada 100 solo quedan 15 en esas élites económicas. ¿Y por qué? Pues porque con ese recurso clave, que es el capital humano, que es lo que tenemos entre las orejas, el cerebro, y la capacidad de usar nuestra creatividad, nuestro emprendimiento, nuestro esfuerzo para ser mejores, aportar más valor a la sociedad, esa es la clave para generar valor y para enriquecerse en una sociedad. Claro. Además, que Daniel, si te fijas, los niveles de riqueza y desigualdad de riqueza en España, precisamente por ser un país con tantos propietarios de vivienda, son mucho más homogéneos y están mucho más distribuidos que en la gran mayoría de países desarrollados del mundo. Entonces, eso España no solo, como decíamos hace un segundo, un país donde en términos de acceso la renta no está tan desigualmente repartida como se nos dice, sino que en términos patrimoniales y de riqueza, y a pesar de la falta de cultura financiera que hay aún en nuestro país, con todo, en España, considerando todos los activos de los ciudadanos, y hay mucho ladrillo en nuestro país, efectivamente uno de los países ricos con menos desigualdad de riqueza. Claro, porque en la narrativa se dice mucho eso de los países nórdicos, los países nórdicos. Los países nórdicos es verdad que tienen un nivel de desigualdad que tampoco es muy diferente al de España, relativamente bajo, pero tienen un nivel de desigualdad de riqueza muy alto. Pero no muy alto, sino altísimo, altísimo. ¿Sabes cómo lo llamo yo a eso? Lo llamo los hijos de los miembros de ABBA. ¿Vale? Sí. ¿Sabes? Claro. Sí, porque hay stickiness que le dicen en inglés. Claro, consistencia generacional de desigualdad. Hombre, dices, la desigualdad de renta. De hecho, la desigualdad de renta, si tú miras con todo, que maravilloso, que tienen son personas encomiables, los 4 miembros de ABBA, la desigualdad de renta con respecto al resto de los suecos y noruegos, porque una de ellas es noruega, pues es muy baja, pero de riqueza... Ahí ya no tiene nada que ver, claro. El ejemplo de los países nórdicos es interesante, hablábamos de Suecia y Noruega, ¿no? Y otra de las cosas que pone encima de la mesa el informe también es en qué medida el Estado, en esos y en nuestro país, es capaz o no de implementar políticas redistributivas de éxito. Entonces, en estos países, en el norte de Europa, el foco está en las medidas de gasto. Sí. Son países que recaudan mucho y gastan mucho. Lo que no se suele contar aquí es que para poder recaudar mucho y luego gastar mucho, tiene unos mercados mucho más liberalizados que los nuestros, pero eso ya es asunto para otro programa. Sin embargo, en términos del gasto y de los impuestos, la gran diferencia es que nosotros intentamos redistribuir masacrando a impuestos a los ricos, sí, y estos países lo que intentan hacer es distribuyendo de manera más eficiente el gasto público, a menudo con programas que te permiten incluso dedicar de tus impuestos una parte de ello a proveedores privados de educación o de sanidad, los famosos cheques sanitarios escolares. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que en España, por ejemplo, de todos los impuestos que se cobran, en la reducción de la desigualdad, el impuesto sobre la renta solo juega un papel del 4%. Es decir, si no tuviésemos un impuesto progresivo en España, en términos de desigualdad, casi no nos daríamos ni cuenta. Claro. Peor aún el impuesto sobre el patrimonio, que en España es regresivo para la desigualdad, porque genera una serie de comportamientos entre los agentes económicos
que están sujetos a su pago, que al final hacen que se distribuya peor la renta de lo que haría sin... Porque renuncian a la efectivamente. Entonces, esto es llamativo, ¿no? Es decir, la caza a los ricos con el impuesto sobre la renta apenas mueve los datos de desigualdad, y la caza a los ricos con el impuesto sobre patrimonio que tiene España y que ya no tiene casi ningún país del mundo es regresiva para la desigualdad. Con el patrimonio creas más desigualdad, no menos desigualdad. Eso se demostró en los países de Europa, que han eliminado el impuesto de patrimonio precisamente por eso. Efectivamente. Porque resulta que lo que se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo en realidad era perpetuar la desigualdad de riqueza de las 4 o 5 familias que realmente tenían un montón de activos cautivos, ¿no? Efectivamente. A mí me parece muy interesante lo que tú acabas de decir en el sentido también de el efecto, ¿no? Porque muchas veces no se juzga a las políticas por su resultado, sino por su intención. Pero claro, si usted está llevando a cabo políticas con un objetivo de redistribución y esas políticas no redistribuyen, sino que encima tienen un efecto regresivo, deberíamos empezar a valorar que esas políticas no solamente deberían eliminarse, sino que además hay que planteárselo de otra manera. Porque claro, el otro elemento es, desde el punto de vista de gasto, ¿vale? Se ponen políticas de redistribución desde el punto de vista de gasto y luego lo que termina generándose es una subclase dependiente, como ha pasado en Francia, ¿no? Y entonces todo eso genera todavía mayor descontento. Claro, porque Francia efectivamente es un país donde la desigualdad no es un asunto tan capital en el debate público, pero el estancamiento económico, las bolsas de pobreza y todo lo que ha generado ese estado asistencial, evidentemente sí que son un problema y un problema de primera magnitud. Ahora mismo estamos viendo el choque de dos ideas a nivel global, ¿no? La idea de crecimiento, que están enarbolando liderazgos transformadores, disruptivos y también populistas en muchos casos, pero que son conscientes de que hay pueblos enteros que han estado sujetos a un estancamiento social y económico brutal durante décadas, y un establishment que se resiste a aceptar esas ideas porque van contra todo este discurso que se ha construido desde la caída del muro de Berlín sobre cómo la desigualdad es el único de los problemas y el gasto es la única de las soluciones. Y claro que no. En el informe también del Instituto Juan de Mariana sobre este tema, lo que hemos puesto de manifiesto es lo importante que es el crecimiento. En España, en estos últimos años, los ricos se han vuelto menos ricos. Su participación sobre la renta nacional ha caído, para ser exactos, del 26 al 19%. Los ricos españoles, además, no son tan ricos cuando nos comparamos con el resto de Europa, porque, francamente, en España empezamos a pagar tipos de por encima del 43, 45, 47% en el IRPF, que en otros países no se alcanzan hasta que no estás en salarios por lo menos de 6 dígitos. Entonces, tenemos un umbral para considerar a alguien rico cada vez más bajo, tenemos cada vez menos ricos en comparación con la distribución de la renta, y tenemos un gran agente generador de desigualdades y de injusticias sociales, que es el Estado, del que no se habla nunca en esta conversación, porque tenemos una masa de empleados públicos cada vez más grande y mejor remunerada en comparación con el sector privado que da sustento a ese sector público. Tenemos una política fiscal por parte de los gobiernos que aprieta cada vez más la soga al cuello de los creadores de empleo y de riqueza, y que por lo tanto contribuye a derruir la capacidad inversora de los españoles, que de hecho está en niveles de hace 6 años, aún no recupera niveles de hace 6 años, y esa desigualdad, de esa sí que no se habla, a pesar de que si tú estableces en un ratio de 0 a 100 cuál es el peso del Estado sobre el PIB, tú ves que el Estado ha ganado 6 puntos a lo largo de los últimos 6 años, casi a punto por año, y cada punto que le ha ido comiendo al sector privado se ha ido reflejando en menos creación de empleo privado, ocupado y real, sin maquillaje estadístico, menos capacidad de mejora de las rentas o de la inversión, que sigue en muchos ámbitos peor de lo que estábamos antes de la pandemia, y además, para colmo, una losa imposible de quitarse de encima, como son las 93 subidas ya de impuestos que lleva Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Claro, porque se habla mucho de la desigualdad entre ricos y pobres, pero no se habla de la desigualdad entre contribuyentes y detractores de riqueza, los que absorben privados, públicos, o incluso también se empieza a hablar ya, porque es evidente, de una brecha intergeneracional, y ahí sí se observa más desigualdad. Pero claro, si estamos generando cada vez más cargas sobre el trabajo para redistribuir más gasto en pensiones, efectivamente estamos generando ahí que, por mucho que los datos en el agregado de desigualdad no tengan esa situación de la que nos quiere hablar la izquierda, lo que sí tienen, no obstante, es ese reparto cada vez más inequitativo entre mayores y jóvenes, con el agravante de que los jóvenes a priori son quienes deberían estar empezando a disfrutar de los mejores años de su vida en términos de trabajo y de ingresos, y no está siendo así por esa enorme cuña que tiene el trabajo para financiar un sistema de pensiones que genera desigualdad
no en el agregado ahora mismo, pero sí intergeneracionalmente. Y esa brecha intergeneracional, con el paso del tiempo, sí nos genera desigualdad en el agregado. Absolutamente. Claro que sí. Vamos a tener un problema en España con la pirámide demográfica, en esa pelea en valor presente neto entre los que están percibiendo rentas del Estado ahora mismo, sean por jubilación o lo que sea, y los jóvenes que me decían el otro día, ¿vamos a cobrar una pensión? Y digo, sí. La pregunta no es si vas a cobrar una pensión, la pregunta es en qué vas a cobrar la pensión, ¿sabes? ¿En qué valor va a tener esa pensión, ¿no? Prontartísimo ese problema, ¿eh? Porque cuando tú priorizas todas las políticas sociales para mantener una situación insostenible en el lado de las pensiones, inmediatamente le estás poniendo una gigantesca losa y eso sí va a generar problemas en el futuro seguro. Lo ves de hecho además en la distribución de cómo ha evolucionado la renta de los españoles en relación con Europa y coges un periodo de 6 años y te encuentras los españoles ahora estamos 6 puntos más lejos de Europa. Aquí se habló mucho, yo era muy joven, pero se hablaba de convergencia, sí, ¿no? Entrar en el euro, entrar en Europa y converger en niveles de renta, ¿no? Que la diferencia, la brecha, ¿no?, respecto a Francia, Alemania, fuese cada vez más pequeña. Pues ahora lo que hay, gracias al señor Sánchez, es divergencia. Sánchez ha conseguido que estemos cada vez más lejos. Y además estamos empeorando con respecto a dos economías, Francia y Alemania, que están en estancamiento. Están estancadas. Que ya es la última. Es decir, bueno, te vas a comparar con Europa y eso ya, con Estados Unidos, perdón, claro, y eso ya es para echarte a llorar, porque un español que llegó a ser un 35% menos rico que un estadounidense, o sea que si el estadounidense ganaba 10 euros, el españolito se ganaba 7, 7,5. Ahora mismo un español está pues entre unos 4 euros por cada 10 euros que percibe un estadounidense. En PIB per cápita, los españoles son mucho más pobres que el estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi. Pero es que además dicen, hombre, pero Daniel, si tienes un montón de servicios públicos y tal y que cual, no sé qué, no sé cuántos. Ajustado por servicios públicos, el nivel de pobreza en la Unión Europea es del 21%, en España del 27%, ¿de acuerdo?, de riesgo de pobreza y exclusión. Y al alza. En Estados Unidos es del 11%. Claro, cuando en Estados Unidos te dicen, no, es que en Estados Unidos, me decían el otro día en la televisión, es que en Estados Unidos hay no sé cuántos millones de pobres. Y digo, ya, pero ¿sabe cuál es el índice, cuál es el nivel, el umbral claro, de la pobreza en Norteamérica? La renta mediana de España en muchos casos. Es acojonante. Bueno, es como lo de los ricos, ¿no? Si ponemos el umbral de ese rico en 60.000 euros, hay más ricos en España. Eso de es, exacto. Bajar el umbral pues en del rico, lo mismo. La mejor manera de reducir la desigualdad. Diego, qué gustazo. Hay que leer vuestro informe y ya sabes que estás en tu casa. Mil gracias. Por favor.